Vamos entonces a dar inicio a la sesión número 2. Qué rico que nos acompañen o que estén sumados pues a este espacio. Bueno, nosotros en el día de ayer vimos la agenda que íbamos a trabajar en las 2 sesiones, cómo ingresar a SIGO, por qué el Uniminuto escogió, digamos, nuestra plataforma. Y vimos como aquellos wow, ¿verdad? Que vimos y que queremos como resaltar. Hoy, pues nos vamos digamos, como a disfrutarnos un poco. En el módulo de ventas les compartía que se pueden desplegar los siguientes documentos y que son los documentos específicos que hacen parte del módulo de venta. Entonces tenemos la factura, la cotización, la revisión, el recibo de caja, la nota de crédito, nota de débito y ajustes. Si nos vamos al módulo de compras, vamos entonces a tener la misma clasificación, pero en este caso va a ser específico al módulo de compras. Entonces acá vamos a tener la factura de compra, el documento soporte, la orden de compra, el recibo de pago, la nota de débito y los ajustes, ¿verdad? Entonces eso nos permite a ello. Y si nos vamos al módulo de contabilidad, pues acá nos va a permitir realizar el comprobante contable, que en SIGO el comprobante contable es un documento abierto donde les va a permitir visualizar o realizar transacciones, digamos que no vienen específicas en el programa y que se pueden implementar dentro del sistema, tales como, entonces, bueno, vamos a tener un poquitín de paciencia porque se va a notar que estoy con los datos. Aquí donde dice tipo de comprobante, del sistema trae por defecto 9 tipos de comprobantes, que son como las transacciones más utilizadas dentro del proceso. Sin embargo, también vamos a poder complementar con otros tipos de comprobante que el sistema ya trae definido para unos módulos específicos. Por ejemplo, acá tenemos el comprobante de nómina, desembolso de nómina, liquidación, todos estos comprobantes se automatizan o se configuran dentro del módulo de nómina como tal. Este proceso de cierre de año es un proceso automático. El sistema también ya viene con el documento y el de saldos iniciales, que el que vamos a revisar en un momento. Entonces, estos documentos que ustedes ven acá, que son los comprobantes contables, es un comprobante abierto. Eso quiere decir que si necesitas, por ejemplo, realizar un comprobante para contabilizar inversiones, perfectamente lo puedes definir en la opción de configuración, contabilidad, comprobantes contables, y acá el sistema nos va a permitir definir un nuevo comprobante contable con las especificaciones que nosotros le indiquemos. Entonces, miren acá en la parte superior, nos va a permitir definir otro tipo de comprobante. Entonces, de forma muy sencilla, en tan solo unos pasos, pudimos, digamos, abarcar o hacer un resumen de todas las configuraciones básicas que el sistema ya trae preconfiguradas y lo único que nosotros hacemos es complementar la información si es necesario, pues para el taller que estamos implementando o el que vamos a implementar. ¿Listo? Entonces, acá les tengo preparado, digamos, dentro de un proceso, voy a pasar esta pestañita para acá para que no me moleste. Digamos que dentro de este proceso que nosotros tenemos acá, les traigo como un diagrama de contenidos o de esquemas de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros iniciamos dentro del recorrido, digamos, cómo ingresamos a Sigonube. Voy a colocarlo en modo presentación. Entonces, acá es cómo ingresamos a Sigonube, cuáles son las configuraciones complementarias de Sigo, cómo ingresamos los primeros registros contables, vamos a enfrentarnos al proceso de compras, al proceso de ventas y finalmente concluimos con los informes contables financieros y operativos. Entonces, ya hemos hecho como un recorrido, esa ha sido como nuestra ruta en estos 2 días. Ya vamos a iniciar, digamos, como nuestros primeros registros contables o balance de apertura. Para nosotros ingresar un balance de apertura en SIGO dentro del proceso, nosotros realizamos acá a través del botoncito más crear,
podemos ubicar en la categoría de otros y podemos indicar comprobantes contables. Esa es una opción. La opción más rápida es a través del módulo de inicio. Y en inicio vamos a tener acá en accesos directos, crea un comprobante contable. Entonces, dentro de este proceso de crear un comprobante contable, es como la opción más rápida y como la más directa. Sin embargo, les voy a compartir un tercer camino para poder realizar un comprobante contable, que es a través del módulo de contabilidad, nuevo comprobante contable. Entonces, recuerden, más crear otros comprobantes contables a través del módulo de inicio, accesos directos, comprobantes contables, o el módulo de contabilidad, nuevo comprobante contable. Son tres caminos, tres opciones, pero nos va a llevar a un mismo documento, ¿verdad? Que es el que vamos a realizar. Listo, ¿qué vamos a escoger? Los comprobantes de SIGO, digamos que están identificados, todos los comprobantes de SIGO están identificados de tres formas. Digamos, tres partes, disculpen, tres partes. La primera parte son los datos de encabezado, la parte central, que es el área del detalle, y la parte final, que es el área de totales. Los datos de encabezado nos va a solicitar el tipo de comprobante, la fecha de elaboración y el consecutivo. Vamos entonces a especificar acá en tipo de comprobante el de saldos iniciales y en la fecha de elaboración cuál va a ser los saldos iniciales que vamos a incorporar a emprendimiento SAS. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que los saldos iniciales de emprendimiento SAS va a ser al 31 de octubre del año 2024. En el área del detalle, el sistema nos va a solicitar una cuenta contable donde nos va a permitir incorporar ese balance de apertura. Vamos a hacer un registro súper básico de balance de apertura de la siguiente manera. Vamos a incorporar a la cuenta del capital autorizado y le vamos a cargar a la empresa Emprendimiento SAS. Mírenla acá. Aquí le vamos a indicar en el campo de descripción. Bueno, esto es importante y atención acá. En el campo de descripción vamos a colocar un breve resumen de qué estamos contabilizando en el sistema. Eso nos va a permitir verlo o visualizarlo en el momento de generar unos auxiliares. Entonces, esta descripción es importante que empecemos como a utilizar. Entonces, aquí sería saldos iniciales de apertura. Vamos a decirle que el capital autorizado para esta empresa, Emprendimiento SAS, es de 200 millones de pesos. Ese fue su capital autorizado. Y acá, en donde dice capital por suscribir, que es la 31051001, vamos a darle la contrapartida. Entonces, 310510, capital por suscribir. Acá igual, la misma empresa, Emprendimiento SAS. Le vamos a dar el mismo detalle. Y miren que aquí perfectamente ya pude balancear esta primera parte del estado financiero. Sin embargo, recuerden que yo tengo que tomar ese capital por suscribir, ¿verdad? Como balance de apertura, ese capital por suscribir en este caso, al crédito por lo que voy a suscribir, que no puede ser inferior al 50% del capital autorizado. Entonces, vamos a asignarle 100 millones de pesos. ¿Contra qué? Contra el capital pagado. Bueno, entonces, en este caso, íbamos acá. En capital por suscribir, tenemos en saldos iniciales de apertura al crédito 100 millones, no puede ser inferior al 50% del capital autorizado por normativa colombiana y para una SAT, que es una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, ¿contra qué? Miren que aquí hay una cuenta que no tengo, que es la cuenta de capital, lo que antes era capital pagado y ahora es capital suscrito por cobrar. Sin salirme del comprobante, miren lo maravilloso y esto es otro super guau de Sigo. Miren que yo ya llevo adelantado este comprobante, imagínense donde a mí me toque salirme y volver a empezar lo que yo ya
iba a realizar ahí. Eso no simplificaría mi tiempo, ¿cierto? Sin embargo, con la funcionalidad que tiene Sigo, de ahí mismo yo puedo decirle crear una nueva cuenta, me mantiene dentro del comprobante y me va a redireccionar en una nueva pestañita para que yo pueda, digamos, definir esa cuenta que me hace falta. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. Vamos a ubicarnos en la cuenta 3105. En este caso, me voy a ubicar a nivel de cuenta contable para que me permita definir la subcuenta. En este caso, el 0 es el 15 y le vamos a decir que esto corresponde a capital autorizado, perdón, capital suscrito por cobrar, o lo que antes era capital pagado. Esto es una cuenta que hace parte de la categoría de patrimonio, eso no va a cambiar. Y recuerden que el día de ayer les explicaba que habían unas cuentas específicas que se detallaban como clientes y proveedores, pero esta cuenta no hace parte de esas cuentas específicas. Entonces acá le vamos a asignar sin detalle. La cuenta está activa, no aplica diferencia ni porque no termina en auxiliar 97 y ahí mismo, sin salirme de ahí, me va a permitir definir el auxiliar. Entonces, igual le asigno el nombre capital suscrito por cobrar. Recuerden, el auxiliar hereda las características transaccionales que yo asigné a nivel de subcuenta. Por lo tanto, si no requiero realizar ningún tipo de modificación, simplemente le doy el botoncito guardar y ya está. Voy a regresar a la pestañita en la parte superior de mi comprobante y voy a volver a llamar la cuenta 3105 y observen que ya me muestra disponible la cuenta que acabé de crear. Entonces, genial, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo necesidad, digamos, como de salirme de ahí y volverlo a hacer. Esto es movimiento débito porque es lo realmente pagado y de esta forma hago parte de ese balance de apertura. Luego, ¿qué sigue? Bueno, lo que aporta el socio a la compañía. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a aportar el socio y contra qué? Si hizo una consignación, si lo hizo directamente en efectivo. Entonces, recuerden que el socio es, en este caso, Cristian. Entonces, vamos a decirle acá cuánto es el aporte que tiene el socio. Entonces, vamos a llamar al capital suscrito por cobrar, pero en esta ocasión tenemos que crear a Cristian como socio, como tercero dentro de la empresa. Sin salirme del comprobante, esto es otra funcionalidad súper guau que tiene Sigo, nos va a permitir crear a Cristian dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso, él es una persona natural y su nombre es Cristian y el apellido es Castillo. ¿Verdad? Vamos a asumir que este es un número de identificación y miren que el sistema en los datos de facturación no tengo que volverlo a digitar, sino que él automáticamente me hereda la misma información que yo coloqué en nombres, ¿verdad? Aquí vamos a asumir que el correo de Cristian es cristian@gmail.com como para efectos del ejercicio. ¿Listo? Él es una persona no responsable de IVA bajo normativa colombiana y esos son como los datos básicos. Recuerden, ayer lo vimos, cuando estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con el catálogo de terceros, vimos que los datos que están identificados con un asterisco quiere decir que son los campos obligatorios. Si yo, por ejemplo, no diligenciara la dirección, que no lo voy a hacer, en este caso no me lo va a solicitar como un campo obligatorio y me va a permitir guardar al contacto, en este caso al representante legal de, en este caso, Emprendimiento SAS. Entonces, vamos a colocarle acá, Cristian Castillo, igual, esto es un balance de saldos de iniciales de apertura, y vamos a indicarle en el valor crédito cuánto aportó en efectivo Cristian a la empresa como, digamos, como socio mayoritario de Emprendimiento SAS. Entonces vamos a decirle que nos dio en efectivo a la compañía, nos pagó realmente en el capital suscrito por cobrar 50 millones. ¿Contra qué? Entonces aquí, como fue en efectivo, vamos a asumir que haya sido así, en efectivo nos dio esos 50 millones, entonces lo llevamos a la caja general. De esta manera sencilla,
hice un breve ejercicio de un balance de apertura que tengo pues ya diseñado para emprendimiento SaaS, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a compartirles acá para que les sirva de guía y de material de estudio. En esta parte le vamos a decir el botoncito de guardar y ya con eso podemos identificar, miren, el logo de Emprendimiento SaaS que implementamos ayer y toda la información completa. Esta es la vista de impresión de un comprobante contable. Si yo me voy acá al botoncito del más, vamos entonces a empezar a visualizar algunas funcionalidades que tenemos dentro de sí. Entonces, dentro de las funcionalidades que nosotros tenemos dentro de Sigo, van a ser las siguientes. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros podemos observar dentro de un comprobante? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Dentro de estas características que yo tengo del comprobante, la vamos a dividir, ya les compartí, en tres partes, que fue la parte del encabezado, la parte central del detalle y la parte de, en este caso, de los totales. Sin embargo, nosotros dentro de los comprobantes como tales, se pueden visualizar vistas de impresión como la que acabo de mostrarles. Dentro de la opción de categorías, también podemos configurar dentro de este mismo, digamos, dentro de este mismo comprobante, podemos mirar todo lo que es el tema de impuestos, formatos de impresión y visualización. Hay unos botones que nos van a permitir guardar la información, borrarla, copiarla o volver a la configuración. Estos comprobantes es lo que nosotros definimos dentro de su estructura como tal. Sin embargo, dentro de SIGO, cuando nosotros nos vamos acá a un proceso del botón más, vamos a encontrar que si mi perfil o mi clave de usuario tiene permisos para editar un comprobante ya contabilizado, tengo permisos para borrar, anular, ver contabilización, copiar un comprobante o convertirlo en un comprobante favorito. Estas funcionalidades nos ayudan bastante a simplificar procesos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un comprobante que va a ser repetitivo todos los meses y que me puede variar un valor, yo lo puedo convertir en un comprobante favorito y todos los meses lo único que hago es copiar el mismo comprobante y ajustarle los datos mínimos que cambia de un mes a otro. ¿Eso en qué les sirve? Por ejemplo, cuando vayan a hacer un taller de diferidos, cuando vayan a hacer un taller de contratos de mantenimiento, ¿verdad? Que es un diferido realmente, pero específicamente bajo el rubro o el nombre de la contabilización, que es un contrato de mantenimiento. Entonces, es como lo más utilizado también en algunas ocasiones cuando no se cuenta con el módulo de SIGO, de nómina, también te sirve para automatizar esos procesos de provisiones, que es lo mismo todos los meses y que lo único que puede variarme es el valor. ¿Listo? Entonces, esas son como las funcionalidades del más lo que les compartí dentro de las características como tal, en lo cual está compuesto un comprobante contable en sí. Estos son el balance de apertura y eso hace parte del primer esquema que les compartí acá, que era cómo se ingresan ese balance de apertura o esos primeros registros contables. Ahora vamos a pasar al proceso de compras, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una simulación del proceso de compras. Recuerden que cuando los chicos van a las empresas, ellos se enfrentan en Colombia a una disyuntiva que son las grandes empresas y empresas nuevas como es Emprendimiento SaaS, ¿sí? ¿Cuál es lo que marca la diferencia de una, digamos, de un proceso de compras que hace parte precisamente de una grande empresa o de una empresa pequeña? Bueno, lo que nos marca la diferencia es que consigo tú vas a poder, digamos, automatizar mucho más documentos o vas a contar con más recursos para poder llevar una trazabilidad de un proceso. Como nuestra capacitación es básica, nosotros vamos a implementar el proceso de una empresa nueva, que es el segundo que les voy a compartir. Sin embargo, les quiero llevar, como mostrar cuál sería
una idea de un proceso de compras para una empresa grande o mediana. Entonces, dentro de una empresa grande o mediana, vamos a tener acá donde nace este ciclo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es generar una orden de compra dentro del sistema. El área de analista de compras analiza la orden de compra y finalmente esta orden de compra se incorpora en Sigonube, que es nuestro ERP, es decir, quien recibe, digamos, ese documento. Entonces, emitimos una orden de compra, el área de analistas o analistas de compra o el área de compras analiza esta orden y luego la incorpora dentro de sí. Si seguimos el camino para acá, hacia acá, ahí puede concluir una fase. Sin embargo, si yo ubico a nivel, digamos, horizontal, proceso de compra, yo puedo de una vez analizar mi orden de compra y de una vez incorporarla dentro de Sigo y me simplificó un proceso. Luego de esta parte de Sigo ERP, vamos que tenemos dos caminos. Uno que es cuando contabilizamos todo lo que tiene que ver con la parte del proceso de compra, soportes y validación como tal. Y la segunda fase, que es cuando yo la cancelo y hago finalmente la extracción de los datos, ¿verdad? Pero todo sale o nace dentro de nuestro ERP, que es Sigo Nube. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros recibimos por parte de nuestro proveedor la factura electrónica? Eso nosotros lo contabilizamos en un documento que se llama factura de compras y soporte. Luego, ¿qué hace el departamento contable? Valida la factura a nivel de impuestos, ¿verdad? Y finalmente pasa al área de pagos, donde se procede a pagar la factura al proveedor, se sube la factura electrónica o la parte gráfica, que es el PDF que nos comparten de la factura electrónica, a Sigo, y Sigo aquí se convierte en un gestor documental. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver cuando veamos cómo se contabiliza una factura de compra dentro de sí. Y finalmente hacemos una extracción de datos, que es cuando ya generamos algunos informes como cuentas por pagar, movimiento de proveedores y todo lo que hace parte de un proceso de compras. Por acá hay un resumen. Digamos, dentro de una empresa nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿cuáles son las áreas cuando ustedes van a implementar un taller allá con los estudiantes? Ustedes dicen, bueno, pero ¿cuáles son las áreas de la empresa que me va a permitir, digamos, visualizar o hacer todo un proceso de compra? Miren que cuando la empresa es grande, pues tenemos muchos más recursos que nos va a permitir complementar esta información. Entonces, dentro del ERP tenemos, digamos, dentro de ERP, que es lo que se hace dentro de Sigo, tenemos las órdenes de compra, creamos a los proveedores, es decir, llevamos una base de datos de los proveedores, definimos los inventarios, contabilizamos la factura de compra y realizamos los pagos. Todo esto se hace en un solo ERP que es Sigo Nube. Dentro del rol de personas que participan dentro de este proceso de compras, tenemos el analista de compra que genera y analiza la orden de compra como en la parte inicial de nuestro proceso. Dentro del gestor documental tenemos todo lo que es la parte de soporte, órdenes de pago, factura, pero aquí interviene otra área de la empresa que es el analista contable. Como les decía acá, quien valida la factura de compra no es el analista de compra. Recuerden que quien valida la factura de compra es el analista contable porque tiene que validar todo lo que es la parte de impuestos y demás. Y la importa al sistema. Otra super guau de Sigo es que estos comprobantes se pueden importar a través de plantilla de interfaces. No necesariamente tengo que digitarlo dentro del sistema, sino que vamos a la vanguardia de lo que nosotros vamos necesitando en el día de hoy. Finalmente viene la parte de ERP, que es la parte de extracción de datos, donde vamos a poder generar informes de compra y estadísticas del proceso. Por ejemplo, en una empresa grande, yo tengo una estadística que es donde me permite mirar cuál es mi rotación de inventarios. Si hay un indicador o una estadística de compras que yo puedo sacar consigo, que es el indicador de cumplimiento. Es decir, cuando yo le emito una orden de compra a mi proveedor, cuándo la recibo y cuánto tiempo se tarda el proveedor
en enviarme la mercancía. Eso es un indicador o lo que llamamos dentro de las empresas estadísticas del proceso de compras. Entonces, esto lo hace un analista de planeación estratégica, donde empieza a crear todos los KPI o todos los indicadores que hacen parte de este proceso, ¿verdad? Entonces, miren que participa el analista de compra, analista contable y el analista de planeación estratégica. ¿Cuáles son las áreas? Bueno, tenemos el área de planeación estratégica, el área de logística y operaciones, que es la parte contable y compras. Esto es básicamente lo que participa en una empresa súper grande. Sin embargo, ahora vamos a ver una empresa como Emprendimiento SAS. Y en Emprendimiento SAS, pues mire que el proceso se simplifica un poco. ¿Por qué? Porque no contamos con muchos recursos dentro de la empresa, porque es una empresa que apenas está iniciando. Entonces, de una vez, dentro de mi proceso de compra, me voy consigo, ¿verdad? Dentro de Sigo. Y acá ya empezamos a hacer las dos fases, que es recibir mi factura electrónica por parte del proveedor, pasa al departamento contable para validar la factura e importarla. Y lo mismo, después de que se hace este proceso, pasaría al departamento de pagos de proveedor, se convierte en un gestor documental porque de la misma forma vas a poder incorporar la factura electrónica de tu proveedor a Sigo y luego finalmente viene la extracción de datos. Acá sí se simplifica un poco el proceso. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueden intervenir, digamos, estas áreas, digamos que los documentos que se realizan o que se implementan dentro de un proceso de una empresa pequeña, como es Emprendimiento SAS, son menores. Miren que acá en la parte de ARP no hacemos orden de compra, sino que iniciamos de una vez a contabilizar en Sigo una factura de compra y un pago, y ya está, ¿sí? Y por supuesto, pues el rol de la persona es el analista contable. Se convierte en un gestor documental, eso no cambia porque yo tengo las órdenes de pago, la factura y todos los soportes que hacen parte de este proceso, que lo hace el analista contable, y la extracción de datos que lo hace el área de planeación estratégica. Acá cambia un poco, ya no tenemos un área de logística, miren la diferencia. Acá no tenemos un área de logística y operaciones, sino que aquí todo lo hace, digamos, el departamento contable y financiero. Se convierte en el todero de la empresa cuando son pequeñas, ¿no? Que apenas están empezando. Entonces, hay que enfocar al estudiante a cuál de las dos empresas va a enfrentarse o tipos de empresas cuando llegue a laborar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que analice, cuando llega a este tipo de empresas, pues a sí mismo va a poder implementar un proceso consigo de una forma mucho más efectiva, dependiendo de la necesidad de la empresa. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, vamos a implementar este proceso que ven acá, lo vamos a llevar a SIGO. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos entonces a iniciar desde la parte de cómo contabilizamos dentro del sistema una factura de compra. Para realizar una contabilización de la factura de compra, tenemos dos caminos, digamos, sencillos para llegar a eso. Tres caminos, de hecho. Tenemos el botón más crear, donde tenemos la categoría de proveedores, factura de compra. Tenemos el menú de inicio con accesos directos. Miren que aquí de una vez nos permite contabilizar la factura de compra. O tenemos el camino un poquito más largo, que es a través del módulo de compras y gastos. Y nos vamos acá a la pestañita de nueva compra y escogemos factura de compra gasto. Entonces tenemos tres caminos, tres formas distintas para llegar, digamos, a realizar una factura de compra. Entonces tenemos acá el módulo de compras en la pestañita de documentos, compra, gastos y la llamada a la acción, que es darle clic en factura de compra. Eso es lo que vamos a ver con factura de compra en sí. ¿Listo? Entonces, dentro de la factura de compra que tenemos dentro del sistema, vamos entonces a encontrar los mismos tres, digamos, las tres partes de un documento que les compartí. Recuerden, la primera parte se llama datos del encabezado
la segunda parte, área del detalle, y la última parte, área de totales. Lo único que cambia de un documento a otro es que en los datos del encabezado me puede estar pidiendo más campos comparado con el comprobante contable versus la factura de compra. Acá me pregunta más datos, ¿sí? En la parte de los datos del encabezado. Entonces, en la bondad vamos a familiarizarnos con qué datos nos solicita CIGO para, digamos, este proceso de compra. Entonces, en los datos de encabezado, que es esta primera fase, nos va a solicitar un tipo. El sistema trae por defecto para contabilizar una FC, compras de inventarios, y una F2, una FC2 para los gastos. Dentro de las compras de inventarios nos va a pedir la fecha. Entonces, por ejemplo, si mis saldos iniciales fueron el 31 de octubre del 2024, vamos a empezar a contabilizar a partir del 4 de noviembre nuestra primera compra en emprendimiento SAS. Entonces, para ello, en la parte, en el campo donde nos dice número de factura del proveedor, nos va a preguntar dos cajitas, ¿cierto? Entonces, hay facturas que te van a venir con un prefijo, que ahorita en Colombia creo que todas tienen prefijo. Entonces, en la primera cajita vamos a digitar el prefijo, el campo alfabético. Y en el segundo campo vamos a colocar el número de la factura de mi proveedor. Entonces, por ejemplo, digamos que es AGR, y que el número de la factura del proveedor es 5698. Ese es nuestro ejemplo. En el primer campo va el campo de prefijo y en el segundo campo es un campo numérico que va el número de la factura del proveedor. Luego, en proveedores, vamos a buscar un proveedor que yo tengo acá que se llama Surti Oficinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él nos pregunta 4 marcas si nos aplica dentro de SIGO. 4 marcas. Atención, acá va a ampliar un poco el zoom para que puedan ver mejor. La primera marca es proveedor por ítem. Quiere decir que cuando yo empiece a digitar cada uno de mis ítems, me va a pedir el proveedor o el NIP. No me aplica para la contabilización que voy a hacer de una compra de inventario. Sin embargo, esta funcionalidad es súper útil para cuando ustedes vayan a hacer talleres de caja menor, porque cada rubro de caja menor o cada ítem, sí es lo más probable que te pida un tercero diferente. Entonces, esto nos sirve para poder contabilizar caja menor. IVA por consumo incluido lo utilizamos muchísimo cuando estamos comprando activos fijos, donde el valor del IVA se debe sumar al costo histórico. Entonces, ¿qué hace SIGO? Si tú marcas IVA incluido, así coloques el valor con IVA, el cálculo de los impuestos, el sistema lo va a hacer correctamente sobre la base sin el IVA. Entonces es maravilloso porque no tenemos que hacer esos cálculos manuales, sino que con esta funcionalidad para las compras de activos fijos nos va a ayudar bastante. Ahora, en el caso de nosotros no nos aplica marcarlo porque no tenemos el IVA incluido. Sin embargo, para las compras de activos es fundamental. Descuento en porcentaje. Bueno, la diferencia es que por defecto el sistema te permite digitar un descuento en valor. Sin embargo, si tú deseas que este campo, esta columna que te estoy haciendo énfasis acá, se convierta en un valor entero y me reconozca el 10, el 11%, pues marco esta cajita que dice que me otorgaron un descuento en porcentaje. Vamos al área del detalle. En el área del detalle nos va a pedir el producto. Vamos a buscar el producto que creamos ayer. En este caso, vamos a decirle producto genérico. ¿Cuántos productos vamos a comprar? Ah, venga, vamos a comprar 100 productos genéricos. ¿Con qué valor? Entonces, esto es costo, ¿no? Costo unitario. ¿Cómo me está vendiendo el proveedor este producto? Entonces, le vamos a decir que cada producto me cuesta 50,000 pesos. No tenemos descuento, vamos a escoger el IVA que aplica este producto, que es del 19%, y la retención en la fuente que le vamos a aplicar a esta compra del 2.5. ¿Listo? Entonces acá vamos a agregar un segundo ítem.
Entonces vamos a escoger otra vez otro producto. Y en esta ocasión vamos a decirle que es producto prueba. Vamos a decirle que compramos 50 unidades y que este valor es a 25.000 pesos. Igual, IVA al 19% y retención en fuente del 2.5. Esto es lo que nos pide en el área del detalle. Ahora, en el área de totales, nos va a solicitar la contrapartida, es decir, contra qué vamos a contabilizar este documento. Entonces, vamos a decirle que lo vamos a hacer contra crédito proveedores. La vamos a pagar a crédito proveedores. ¿En cuánto tiempo? En 30 días. Entonces, cuando escoges crédito proveedores, aquí hay una pestañita. Vamos a darle la resolución para que la puedas ver mejor. Aquí hay una pestañita donde te va a pedir en cuánto tiempo vamos a pagar esa factura y el sistema te calcula la fecha final y el valor. Cuando haces este tipo de cambios, debemos darle clic allí y cuando el documento en los valores estén iguales en los dos lados, tanto en forma de pago como en el neto, ya estamos listos para proceder a contabilizar mi primera compra en emprendimiento SaaS. Vamos a ir al botón más y vamos a revisar la contabilización. Entonces aquí vamos a tener como un libro auxiliar, por decirlo así, de los movimientos débitos y créditos que realizamos dentro de la factura. ¿Listo? Luz Ángela tiene la manito levantada. Adelante. Gracias, Dina. Buenas tardes. Es que en el chat hay una inquietud para que porfa los apoyes. Ah, claro que sí. Gracias por avisarme. Dice, si necesito aplicarle al proveedor la retención por ICA, ¿cómo debería hacer? Dice Adriana. Claro que sí. Bueno, mira, en este caso vamos a recargar, ya me volvió el internet, siga. Miren que la factura no tiene ICA, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría para activárselo? Bueno, aquí sí me tengo que ir en la parte superior de Sigo. Vamos a darle clic derecho, le decimos duplicar pestañita para no salirme de acá. Y me voy a la parte de configuración. Recuerden que las compras están dentro del módulo de compras, compras y gastos. Cuando yo me voy a la configuración del documento, miren que estoy haciendo la número 1, le voy a decir editar. Y me voy a la parte que les explicaba acá de forma gráfica, que les mostraba en el esquema de las características de los documentos. Está dividido por secciones: datos principales, datos adicionales, configuraciones complementarias y visualización de impresión. Esto que ven acá es lo mismo que ven aquí: datos principales, configuración complementaria, visualización e impresión. ¿En cuál sección me voy a ir para ir a activar un impuesto? En la sección número 2, que es la de configuraciones complementarias. En esta configuración hay un botoncito que dice habilitar RTICA. Entonces, miren, yo lo marco y le doy el botoncito de guarda. Si yo me voy a editar esta factura, bueno, y cierro la pestañita. Si yo me voy a editar esta factura, miren lo que va a pasar. Le voy a decir más editar, edítame ese documento. Y mira que aquí ya me aparece el ICA. Adriana, no sé si contesté la pregunta. Vamos a aplicar un ICA del 11.04 por mil. Listo. Entonces acá donde dice crédito proveedores, borramos la contrapartida y vamos a asignar, en este caso, crédito proveedores. Y le vamos a decir el botoncito de guardar. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya nos queda con el ICA y con el impuesto que nos hacía falta. Entonces consigo, siempre y cuando tengas los permisos y tengas el perfil administrador, vas a poder realizar todo ese tipo de ajustes. Bueno, eso es lo que vimos con la factura de compra, pero recuerden que dentro de nuestro proceso de compras, vamos entonces ahora a pasar al pago. Vamos a realizar el pago de esa factura.
de mi proveedor. Entonces, ¿cómo hago eso? Ahí sin salirme, ¿verdad? Sin salirme del documento de la parte de impresión, miren que en la parte superior hay un botón que dice registrar pago. Entonces, esta es una forma muy rápida porque ya estoy ahí y digamos que para hacerlo una vez, pero eso en la vida real no es tan así. En la vida real yo tengo que buscar ese documento para poderlo pagar. Entonces vamos a hacerlo un poco más a lo real. Entonces miren, me voy acá en la parte superior al botoncito buscar, voy a digitar el número 5, porque sé que es mi factura de compra 5, y me ubico en donde dice factura de compra gasto y le doy la lupita. Entonces miren que aquí ya me sale AGR 5698, le doy clic y me va a llevar a la vista de impresión de mi factura de compra. Entonces yo puedo buscarlo, esta es la forma más sencilla de buscar dentro de SIGO. Bien, cuando yo hago esta parte, miren que le digo registrar pago en la parte superior. Y el sistema nos va a arrojar, digamos, de dónde sale el dinero. Entonces vamos a decir, sí, que lo pagamos el 13, no pasa nada. No me deja modificar aquí el realizar porque se supone que si lo tomas desde la vista de impresión de la factura de compra, automáticamente vas a realizar un abono o una contabilización. Entonces, ¿de dónde nace o sale el dinero? Bueno, vamos a decir que vamos a pagarle a nuestro proveedor desde el Banco de Vivienda, que tenemos plata ahí, y vamos a decirle el valor que vamos a pagar. Puede que paguemos el valor completo o simplemente digitamos el abono que vamos a hacer. Entonces, vamos a indicarle que vamos a hacer un abono de 3 millones de pesos. De esta manera, pues ya nos queda el recibo de caja, de pago, perdón, realizado dentro de SIGO. Entonces, esta es la forma sencilla de realizar un recibo de pago. Entonces ya hemos contabilizado, dentro de mi proceso de compras, hemos contabilizado una factura de compra y un recibo de pago. Básicamente es eso. Ahora vamos a sacar un informe, vamos a extraer datos, ¿sí? Dentro del mismo proceso que tenemos implementado. Para ello tenemos dos opciones. La primera opción, me voy al mismo módulo de compras y gastos y ahí mismo en compras y gastos. Bueno, aquí en compras y gastos nos va a permitir, digamos, visualizar de forma muy directa todos los documentos que intervienen dentro del proceso de compras, como lo pueden ver en pantalla. Hay unos filtros como son las fechas, también puedo buscarlo por el número de la factura del proveedor, por el tipo de transacción, si es una compra, un pago, un ajuste, de acuerdo a los documentos que vimos, o por el proveedor a quien estamos contabilizando. Entonces, en esta parte de acá, en este es como el primer informe, como la parte más sencillita de lo que tiene que ver con la parte de extracción de datos, ¿sí? Para poder ver la trazabilidad y demás. Sin embargo, es importante conocer que si yo me voy ahí mismo en la pestañita de proveedores, miren que aquí me permite generar un estado de cuenta, de cómo está mi estado de cuenta hasta el momento de mis proveedores como tal. ¿Listo? Entonces yo puedo mirar dentro de tipo proveedores cuál es mi estado de cuenta de los que tengo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos a Surti Oficina, mírenlo acá. En Surti Oficina es la persona a quien le hicimos la compra. Entonces, si yo le doy clic acá en Surti Oficina, miren cómo lo hago, me va a redireccionar a la siguiente ventana. ¿Listo? Me va a redireccionar al perfil. Y aquí dentro del perfil yo tengo la opción de generar mis cuentas por pagar de la siguiente forma. Entonces, esto es un súper guau. ¿Por qué? Porque dentro de la extracción de datos
estos informes a mí me encantan porque son súper sencillos de interpretar. Y eso es lo que se busca realmente. No tengo que saber mucho de contabilidad para poder saber que mi deuda es de 8 millones, que mi deuda o mi saldo total es de 8 millones y que ese es el valor que yo tengo que cancelar. ¿De acuerdo? Si yo ya quiero irme directamente a los comprobantes, pues me ubico acá y él me va a redireccionar a la vista de los comprobantes para que yo lo pueda visualizar. Entonces, esta es como la forma súper sencilla que yo puedo tener relacionado dentro de mi proveedores o dentro del perfil de proveedores mis cuentas por pagar. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es a través del módulo de reportes. Aquí sí ya empezamos a jugar un poco más con las estadísticas. Les voy a cerrar todas esas pestañitas para tener solamente la que voy a usar. Y aquí donde dice proceso de compras y gasto y clientes y proveedores, son todos los informes de extracción de datos que yo puedo encontrar dentro de sí. Entonces, yo tengo, en este caso, en reportes, clientes y proveedores y compras y gastos. Mírenlo acá. Si yo me voy acá a clientes y proveedores, observen cuánto estoy debiendo. Entonces, tengo un movimiento detallado. Puedo mirar el vencimiento, si manejo un centro de costos por recibos de pago o egresos. Esos son todos los informes que me ofrece, en este caso, bajo la categoría de proveedores. Acá en la categoría de compras y gastos eran las estadísticas que les decía. Por ejemplo, esta, cruce de orden de compra versus factura de compra. Esto es una estadística, esto es un indicador. Acá me empieza a generar los indicadores de cumplimiento. Compras por productos por proveedor, este es otro indicador. ¿Cuál es el producto que más le compro? ¿Cuál es el costo? ¿Verdad? Compras por producto, compras por proveedor, movimiento de las facturas de compra, movimiento de las notas de débitos. Entonces, estos informes enriquecen, digamos, todo el proceso de extracción de datos porque te van a complementar muchísimo esa información. Entonces, en esta parte de acá ya tenemos todo lo que tiene que ver con reportes y la extracción de datos y concluimos todo lo que tiene que ver con el proceso de compras como tal. La idea es que ustedes en tiempo autónomo, como ya tienen acceso las personas que me compartí, los docentes que me compartieron sus datos ayer, ya tienen acceso a la plataforma de Sigo. Entonces, con la grabación, pues la idea es que hagan una factura de compra, un recibo de pago y empiecen como a mirar la trazabilidad de todos los informes que hacen parte de este proceso de compras como tal. Entonces, aquí finaliza esa primera, de acuerdo al diagrama que les compartí, el proceso de compras. Luego, ¿qué sigue? Sigue el proceso de ventas, ¿verdad? En una compañía. Pasa exactamente lo mismo. Dentro de mi proceso de ventas, también es lo mismo. La diferencia es que dentro de mi proceso como tal, es que va enfocado hacia las ventas. También les traje dos ejercicios, uno para las grandes y medianas empresas y las microempresas o empresas nuevas. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo. Entonces vamos a irnos acá a la pizarra y el proceso en SIGO o los documentos que yo puedo implementar dentro de SIGO como RP es la cotización. Entonces, en SIGO, el proceso de ventas en una empresa grande, donde contamos con los recursos y departamentos para ello, iniciamos un proceso desde la cotización. Luego de la cotización, le vamos a decir, pasa el área de analista. Realmente no existe un área de analista de cotización. Aquí pasa el área comercial, es decir, donde lo que llaman en una empresa bueno, acá en Sigo se llama así, área comercial, donde están todos los asesores comerciales, los gerentes comerciales y todo el departamento de ventas. ¿Sí? Área comercial o departamento de ventas. No existe un área de analizar.
Bueno, entonces retomemos acá. Después de que valide el área contable, valide la factura de venta o de electrónica y se emita al ente regulador DIAN, el cliente procede a cancelar la factura de venta electrónica y SIGO se convierte en un gestor documental y vamos a proceder a hacer la extracción de datos o los informes que vamos a ver dentro de SIGO. De esta extracción de datos estamos enriquecidos con muchísimos reportes que nos permiten jugar muchísimo y analizar de forma muy completa la información. Entonces, esto es un proceso de ventas para una empresa grande, ¿sí? Una empresa grande o mediana que cuenta con los recursos para ellos. Luego acá vamos a tener un resumen dentro del proceso de ventas, tal cual como lo vimos con el proceso de compras. Dentro del resumen tenemos, digamos así, como RP principal y miren todos los documentos que yo puedo generar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando mi cliente me emite, ¿verdad? Él me emite es una orden de pedido. Y esta orden de pedido en SIGO digamos, se convierte en una cotización. Pero mi cliente me emite una orden de pedido y en SIGO la vamos a iniciar el proceso con una cotización. Por eso lo quise traer acá. Dentro de SIGO vamos a tener una base de datos de todos los clientes de emprendimiento SaaS, inventarios, la factura de venta electrónica y los pagos que vamos a recibir por parte de nuestros clientes. Acá les traigo súper guau. En la versión académica, por ser versión académica, no tenemos la posibilidad de pronto de trabajar con pagos en línea, ¿sí? Sin embargo, ahorita el futuro de nosotros es dinero electrónico, ya casi nadie paga en efectivo, casi nadie te gira un cheque, ¿verdad? Ahora es todo dinero electrónico, partiendo desde la parte de transferencias hasta todo lo que es Bitcoin y demás. Y también pues todos estos puntos de recaudo como es PayPal, como es Nequi, ¿sí? Todos esos puntos de recaudo, digamos, que se manejan de forma electrónica. Sigo, estamos a la vanguardia y nosotros tenemos esas alianzas, ¿verdad? Para que todas las personas que usen Sigo se las puedan configurar. Entonces se lo podemos decir a los chicos porque no todo eso es lo que nos hace diferenciales con los otros software que nosotros manejamos. Entonces, por eso estamos acá con el módulo de pagos para que lo puedan, digamos, identificar. ¿Cuáles son los roles de personas que participan? Bueno, tenemos los equipos comerciales, que era lo que les explicaba, que generan y analizan la cotización, o el área comercial, o el departamento de ventas, como lo quieran llamar. Se convierte en un gestor documental porque va a tener todos los soportes, las órdenes de pago de mis clientes y, por supuesto, mis facturas electrónicas. El rol de persona? Pues tenemos el analista contable, quien valida, la importa al sistema y también la emite al ente regulador DIAN, ¿sí? Recuerden que SIGO, aparte de ser proveedor de software, también somos proveedor tecnológico, avalados por la DIAN, donde nosotros podemos emitir la factura electrónica bajo el sistema de validación previa que existe actualmente en el país. Entonces, para que lo tengan presente. En la extracción de datos vamos a extraer informes, estadísticas de ventas, que ya las vamos a ver directamente en SIGO. Y por supuesto, aquí interviene el área de planeación estratégica como analista y dentro de las áreas tenemos planeación estratégica, área de de logística y operaciones. Entonces, esto es el proceso de ventas para una empresa así súper grande, ¿verdad? Ahora vamos para una empresa como Emprendimiento SaaS, que es una empresa nueva que acaba de nacer, que la acabamos de incorporar, pues los datos básicos, ¿verdad? Pues acá también no es tan transversal, acá sí es un poco más directo el proceso. ¿Por qué? Porque aquí inicia de una vez contabilizando en SIGO la factura de venta electrónica. De una, o sea, en el ERP, de una vez iniciamos contabilizando la factura de venta electrónica y pasa al analista contable para poder, digamos, verificar este proceso.
Luego, que pasa por, digamos, esta parte de factura de venta y soporte, tenemos todo lo que el cliente nos cancela dentro de la factura de venta y se convierte en un gestor documental y finalmente pasamos a la extracción de datos e informes. Entonces, acá no es transversal, acá es de forma, digamos, horizontal todo el proceso porque de una iniciamos contabilizando en Sigo la factura de venta electrónica. Por supuesto, tenemos un resumen para las empresas pequeñas como es emprendimiento SaaS. Los documentos disminuyen solamente de forma horizontal, factura de venta electrónica y los pagos recibidos por los clientes. Lo hace el analista contable, no el departamento comercial, el analista contable. Asimismo, el analista contable es el que se encarga de administrar todo lo que es el tema de órdenes de pago y soportes y envíos a la DIAN con el analista de planeación estratégica, que es el que se encarga de extraer la información para los indicadores. Acá participan de igual forma dos áreas, que es planeación estratégica y contable y financiera. Contable y financiera hace de todo. Acá en la empresa pequeña, ¿verdad? No está como tan, digamos, dividida o distribuida, esa es la palabra correcta, como una empresa grande que tiene su departamento comercial, que son los que se encargan de administrar todo el proceso de SIGO como tal. Entonces, esto es una forma muy sencilla de ver de forma visual cómo en SIGO podemos implementar dos procesos que suelen ser distintos, ¿verdad? Y con los documentos que hacen parte para ello, como lo podemos visualizar. Ahora vamos a hacerlo en SIGO. Entonces tengan la bondad, vamos a irnos a SIGO y vamos de una vez a iniciar a contabilizar como emprendimiento SaaS, es una empresa nueva, pues el proceso que vamos a implementar dentro de SIGO va a ser el número 2 para empresas pequeñas. Entonces, acá lo tenemos. Vamos entonces acá a SIGO y tenemos dos opciones, tres opciones de la misma forma, que es a través de inicio, creas una factura electrónica. Sin embargo, esta opción sí la puedes visualizar, más no la puedes ejecutar. ¿Por qué? Y eso es importante que se lo lleven y que quede en grabación. La factura electrónica, nosotros no estamos conectados a la DIAN en la versión, en la versión académica. Por eso no vamos a poder hacer la factura desde acá, porque acá tienes que cumplir con unos pasos para poderlo realizar, que fue lo que les mostré el día anterior. Entonces, por acá no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, en la versión académica tenemos dos opciones donde vamos a poder contabilizar esta factura de venta electrónica, que es con más crear, bajo la categoría de clientes, factura de venta, ingreso. Esa es una opción. Vamos a tomarle la fotico para que no lo olviden. ¿Por qué? Porque casi siempre la parte intuitiva es que nos lleva a inicio factura electrónica. Sin embargo, ya les expliqué las razones por las que a través de ese proceso no vamos a poder, digamos, a realizarlo, ¿de acuerdo? Es por acá, por más crear clientes, factura de venta, ingresos. Esa es una opción. Y la otra opción es a través del módulo de ventas, documentos de ventas, y vamos a darle clic acá en donde dice nuevo documento. Ese es como el segundo camino. En la venta, pues tenemos el módulo, los documentos de ventas y la llamada a la acción, que es darle clic en factura de venta. Entonces, este es como el proceso que nosotros utilizamos para contabilizar una factura electrónica de sí. Vamos a esperar a que nos cargue, se demora un tris. Estoy todavía con datos, volví otra vez en los datos, está como intermitente el internet. Bien, en esta parte de acá, en donde tenemos la factura electrónica, mis amigos, vamos a dividir el documento en tres partes y ahí sí les voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se llaman las tres áreas que conforman un documento en SIGO? Cualquier documento está compuesto por tres áreas o tres partes. Me las comparten en el chat, por favor, y vamos a interactuar a ver cómo vamos hasta acá en la absorción del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son esas tres partes que están conformadas en los documentos de SIGO?
cómo se llama esta parte, cómo se llama esta área, cómo se llama cómo se llama este. Oído en el chat. Vamos a ver quién dijo yo. Mientras ustedes contestan, estoy revisando una cosita por acá. Esta que ustedes ven acá, vamos a hacer un repaso. Esta área se llama área del detalle. Y esta final, donde está la forma de pago, como bien lo compartió Adriana, se llama área de totales. ¿Listo? Entonces tenemos área de totales, área encabezado, que son las tres áreas que conforman un documento en SIGO. Cualquier documento en SIGO está compuesto por de estas tres áreas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que cambia de un documento a otro son como los campos que nos va a solicitar, ¿cierto? Con la información que nos está solicitando. Entonces, acá en el área de encabezado tenemos la parte de clientes. Entonces, vamos a decirle consumidor final para nuestro ejercicio. Sin embargo, si no tengo el cliente creado o definido dentro de SIGO, igual forma, miren que yo desde acá tengo un super wow. Sin salirme de mi factura de venta electrónica, puedo decirle crear nuevo y podemos crear a nuestro cliente. Entonces, voy a coger uno de los que ya están ahí, que es consumidor final. Finalmente, vamos a escoger la fecha, digamos que sí, que sea hoy, 13 de noviembre. Y en el área del detalle vamos a colocar los productos que vamos a facturar. Entonces, por ejemplo, vamos a facturar producto genérico, que fue el que compramos, y vamos a decirle que vamos a facturar 20 unidades y que este producto lo vamos a vender en 150.000 pesos, precio de venta. ¿Listo? Vamos a decirle un impuesto del 19% y un anticipo de retención en la fuente del 2.5%. Entonces, tenemos producto genérico, valor unitario, valor del IVA y la retención en fuente. Acá en la parte inferior, que es el área de totales, nos va a solicitar si vamos a adicionar este impuesto, que es el impuesto del RETE-IVA o el impuesto del RETE-ICA. Entonces, vamos a decirle acá el impuesto del RETE-ICA y vamos a indicarle que nuestro cliente nos va a cancelar a crédito a 30 días. ¿Listo? A crédito 30 días. En esta parte de acá, igual que en la factura de compras, vamos a encontrar que los dos valores están iguales y nos va a permitir realizar el proceso de contabilización. Entonces tenemos dentro de mi factura electrónica, tengo que los dos valores están iguales porque ya me va a permitir contabilizar. Cuando yo les digo que se me escapó ese detalle en el proceso de compra, sin embargo en la venta se los comparto, miren que cuando yo les digo que SIGO se convierte en un gestor documental, es porque en la parte de adjuntar archivo, yo puedo adjuntar el documento que me envían de soporte para emitir esta factura de compra. ¿De acuerdo? Ok, la normativa en facturación electrónica dice que debo manejar mínimo 2 decimales. Es obligatorio. Entonces, el sistema, dentro de las configuraciones, puedes manejar mínimo 2 decimales. O sea, digamos que no los puedes quitar de ahí dentro del XML que emite la factura. Entonces, por eso es que nosotros la tenemos configurada dentro del documento, porque hace parte de la normativa de facturación electrónica. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Mira, acá donde dice adjuntar detalles, adjuntamos el documento, entonces el sistema se convierte en un gestor documental porque nos va a permitir incorporarle a los documentos, nos va a permitir incorporarle la información que hace parte pues del proceso como tal. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera realizo mi factura electrónica con SIG. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo jugar con el estudiante, la puedo enviar por correo electrónico, ¿verdad? Al estudiante, voy a hacer una prueba. De esta manera, estamos haciendo como una simulación
de cómo es un proceso en la empresa cuando ellos están allá realizando la factura electrónica. Lo único distinto es que no vamos a, ¿cómo es que se llama? A emitirla a la DIAN. Es lo único diferente. Pero el resto, el proceso de cómo facturar electrónicamente es lo mismo. ¿Listo? Aquí le coloco el correo electrónico para mostrarles el ejercicio y cómo les llega, cómo nos llegaría la factura en formato PDF a mi correo electrónico. ¿Listo? Entonces, esta es una forma. También puedes descargarlo en formato PDF directamente el documento. Entonces, por ejemplo, miren cómo llega al correo. Ya se los muestro. Mírenlo acá. De esta forma llega. Ustedes pueden jugar con los estudiantes. Decir, listo, entonces ahora vamos a emitir la factura electrónica. Envíensela cada uno a sus correos electrónicos. Entonces acá, en esta parte, como lo podemos observar, el sistema llega con este modelo, digamos sencillo de factura. Le dices ver factura y ya te lo muestra de forma gráfica, ¿verdad? En el XML. Bueno, aquí nos toca copiar el link por temas míos, pero eso es más que todo mío, de permiso acá del computador, de la URL que no me carga. Pero nos las va a mostrar algo así, ¿verdad? Este es como el PDF y el sistema te va a permitir verlo. Esta marca de agua, ya saben, yo se las compartí el día ayer, donde les explicaba por qué nosotros en la versión académica no, digamos, la marca de agua la utilizamos porque es una versión académica y no se puede utilizar para uso comercial. Entonces, por eso todos los documentos básicos van a tener esta marca de agua. ¿Listo? Que cumpla con los requisitos con código QR, que tenga el CUFE, sí, eso lo va a hacer, pero en la versión académica, en la versión paga. En la versión académica va a ser de esta forma, entonces como para que se lo lleven y que son preguntas que el estudiante realiza, ¿no? Entonces para que lo tengan presente. Luego de esta opción, aquí en el botón más, igual. Recuerden, un documento electrónico no se puede modificar. ¿Listo? Un documento electrónico no se puede modificar. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo editar, anular, borrar, aplicar nota crédito, aplicar nota débito, ver contabilización, entre otros. Todo este proceso que ustedes ven acá dentro de SIGO, lo van a ver en la parte funcional de las empresas. Sin embargo, los documentos nos permite edición, ¿verdad? Para poder corregir un documento electrónico debes hacer o una nota débito o una nota crédito electrónica. Pero los dos documentos no se pueden editar. ¿Listo? En la parte de ver contabilización, ¿cómo se visualiza la parte contable de SIGO? La podemos ver de la siguiente manera. Automáticamente dentro de SIGO, él contabiliza digamos, las cuentas de clientes, los impuestos. Sin embargo, el inventarios los deja en valor cero, como lo podemos observar acá. El inventarios, sigo, lo deja en valor cero. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos ese valor cero? ¿Por qué? Porque sigo no contabiliza o calcula el costo de venta cuando contabiliza la factura. Eso es una ventaja, ¿por qué? Porque así vamos a poder evitar tener valores negativos dentro de mi proceso, dentro de mi cuenta 6, dentro de mi estado financiero. Entonces, eso es una gran ventaja para hacer. En capacitaciones futuras, ya se les explicará cómo se realiza un proceso de costeo, procesos de cierre, ya unos procesos ya de cierre de mes o cierres contables, eso puede ser otro tema de capacitación. Procesos de cierre, como es el costeo, el cierre del mes, los ajustes, los ajustes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero ya eso es otro tema. Ahorita, dentro del proceso, pues vemos la parte de dice, si yo quisiera calcular la autorretención en la factura de venta, ¿cómo se debe hacer o no es posible?
Bueno, ahí sí me gustaría de pronto preguntarte, ¿te refieres a la autorrenta del decreto 2201 del año 2012, que es bajo la tarifa 0.55, o te refieres a que la empresa es autorretenedora? No sé, aclárame eso porque son dos enfoques distintos para poderte otorgar respuesta. Adriana, cuando la empresa es autorretenedora, bueno, cuando la empresa es autorretenedora, el proceso sí es netamente manual. Aún todavía no tenemos, digamos, automatización para hacer este proceso. Eso quiere decir que nos tocaría hacer, Adriana, un comprobante contable donde vas a poder contabilizar el juego de la autorretención. ¿Listo? Y pues ya dentro del área contable, pues establecen unas políticas contables de cómo va a efectuarse el proceso de contabilización dentro de SIGO. No está automático, más es abierto para que lo puedas realizar sin ningún problema dentro del sistema como tal. Bien, entonces, ¿algo más? ¿Algunas preguntas adicionales con referencia a esta parte? ¿Alguna preguntita adicional o vamos bien? Bueno, eso es cómo se hace una factura de venta electrónica. Ahí mismo, si yo estoy por fuera, por ejemplo, voy en la factura 9, claro que sí. Entonces acá le vamos a decir buscar, en la parte superior le vamos a indicar el número 9 y vamos a indicarle factura. Y le decimos el botoncito de buscar. Miren que él nos trae de una vez mi factura de venta cuando yo la ubico. En la parte superior le vamos a decir registrar pago. Mírenlo acá, registrar pago. Y dentro del registrar pago, el sistema te va a permitir, digamos, realizar un recibo de caja de forma directa a ese documento. ¿Por qué de forma directa? Porque de una vez me va a permitir contabilizar, ¿verdad? El valor que yo tengo específicamente de esa factura. A diferencia, si yo hago un recibo de caja, por ejemplo, por acá, por inicio, y hago un recibo de caja, la diferencia es que cuando yo lo hago directo y no lo hago por acá por la opción de, digamos, de SIGO, desde la parte de impresión de documentos, y no lo hago por acá, miren que él aquí te tienen que identificar cuáles son las facturas que tú vas a pagar, ¿sí? En cambio, cuando lo haces directo desde la impresión y escoges registrar pago, como se los compartí en el chat, él de una vez te va a traer solo el valor de esa factura. A diferencia de hacerlo por acá, que tienes que escoger cuál es la factura que vas a cancelar, ¿sí? Esa es como la diferencia más notable. ¿A dónde va a ingresar el dinero? Le vamos a decir que al Banco de Vivienda y que el cliente nos abonó 2 millones de pesos. Le vamos a dar un clic para que baje el valor y le vamos a decir el botoncito de guardar para que me realice la contabilización de mi recibo de caja. Entonces, miren, de forma muy sencilla, realicé el recibo de caja a este cliente consumidor final por 2 millones de pesos y ya nos quedó. Bien, para ver la contabilización es lo mismo, le decimos ver contabilización, donde vamos a poder cancelar la cuenta del cliente por cobrar con la cuenta de bancos. Y de esa manera nos queda el proceso. Vamos a mirar la extracción de datos que el sistema nos ofrece a través de los reportes. Entonces vamos a irnos a SIGO directamente en la parte inicial del módulo de ventas. Y en este primer informe, pues me va a mostrar todos los documentos que he realizado de la parte de ventas hasta el momento. Entonces, esta parte es súper genial acá. Y dentro de este documento, dentro de este informe, me voy a dirigir a mis clientes. Voy a escoger, en este caso, en consumidor final. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Mire, me voy al perfil de mi consumidor final, pero en esta ocasión me voy a ubicar en cuentas por cobrar.
Es súper chévere, ¿no? Es delicioso hacer ese recorrido y pues los informes son súper geniales. Entonces, acá sí podemos ver de pronto una variación. Tenemos 71 millones que nos debe el cliente, pero vencido solamente tiene 69. Y por vencer tiene 1.461.000, que fue el documento que acabamos de generarle en estos momentos. Si yo me ubico acá en cualquiera de estos dos documentos, me lleva a la vista de impresión de la factura y de esta forma puedo hacer algún tipo de ajuste o lo que yo requiera hacer dentro de mi estado. Esa es como la parte más chévere de Sigo. Ahora, en la parte de reportes, si yo me ubico en reportes, en la parte de ventas, aquí como les decía, tenemos un sinfín de reportes de estadísticas de ventas que el sistema nos permite visualizar o nos permite utilizar. Entonces, ¿cuáles son esas estadísticas de ventas? Ventas por clientes, ventas por producto, por vendedor, por centros de costo, un comparativo de ventas por mes, comparativo de ventas por producto, comparativo de ventas por vendedor. Tenemos el informe de facturación de obsequios, tenemos la impresión y envío de los comprobantes cuando se envían electrónicamente. Entonces, está muy enriquecido todo lo que es la parte de las ventas. Adicional, tenemos un indicador que podemos sacar que es el de las cotizaciones. Tenemos los recibos de caja y los movimientos de los documentos de cada una de mis facturas, incluyendo las notas débitos y las notas créditos electrónicas. Todo esto te ofrece Sigo para que puedas explorarlo, puedas solicitar evidencias de aprendizaje con todo este proceso que tenemos acá y que Sigo te da como esa oportunidad para que lo puedas como enriquecer. Entonces, esas son todas las estadísticas. Ahí sí se las invito como para que la puedan generar. Yo quería sacar esta, que es lo mismo que nos muestra acá en indicadores. Entonces, aquí tengo un comparativo de ventas de lo que tengo en el mes de junio versus el mes de noviembre. ¿Cómo vamos? Si incluye el impuesto, no lo incluye. Y aquí tienes un detallado de dónde salen estos valores que nos está mostrando acá el sistema de manera gráfica. Entonces, genial, ¿verdad? Y aparte de eso, pues como les compartí el primer día de clase, o sea, ayer, tenemos todo lo que es la parte de los indicadores. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle mesa actual para decirle todo lo que hemos hecho hasta el momento en emprendimiento SaaS. Entonces, aquí ya tenemos la información. Estas son mis ventas, estas son mis compras, estas son mis productos más vendidos. Aquí me hace un comparativo entre las ventas y las compras. Cuánto estoy debiendo, cuánto me deben, cuánto tengo disponible en caja, cuánto me he gastado, no he contabilizado ningún gasto. Y les va a servir finalmente este informe como evidencia de aprendizaje por parte de sus estudiantes. Bien, vamos entonces ahora a generar la última etapa de lo que vimos acá dentro del proceso de capacitación en estos 2 días. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, en Sigo Nube vamos a poder generar informes contables y financieros y operativos. ¿Cuáles fueron los operativos? Los que les mostré en el módulo de procesos de compras y el módulo de procesos de venta. Ahora vamos a enfocarnos en los financieros. Ojo con lo que voy a explicar. Financieros. Dentro de los financieros, vamos a tener acá en el módulo de reportes, vamos a ubicarnos bajo la categoría de contables y vamos a ubicarnos en la categoría financieros y hay una opción que dice estado de situación financiera configurable. Y tenemos estado de situación integral configurable. Entonces, como ustedes son docentes, esta parte se les facilita muchísimo, por eso la comparto en taller de docente, más no en eventos masivos, porque el público objetivo es distinto. ¿Qué es lo primero que nos va a pedir acá? Es la configuración, digamos, de lo que yo necesito generar, ¿sí? ¿Cuáles son mis firmas? ¿Cuáles son las firmas que va a llevar este reporte?
Entonces acá podemos decirle representante legal, aquí es Cristian, el de la empresa. ¿Cómo es el apellido? Castillo. Digamos que la contadora voy a ser yo, voy a hacer el ejercicio así un poquito más real. Y este es el número de mi tarjeta profesional. Y le vamos a decir acá, guardar. Ahí configuré la firma, ¿verdad? Hay una opción en la parte superior que se llama configuración de rubros. En esta configuración de rubros, lo que hace el sistema es que te va a mostrar solo las cuentas que hayan tenido movimiento o comprobantes. Por eso no ves el plan de cuentas completo, solamente ves algunas cuentas. Y esas cuentas nuevas que tienen movimiento, como esta de IVA mayor valor, en equipos de cómputo, el capital suscrito por cobrar que la creé hoy, son cuentas que tienen movimiento, pero que fueron nuevas, o sea, no existían dentro del sistema. Entonces, el sistema en la configuración de rubro, lo que yo tengo que hacer es identificar en este estado financiero en donde yo quiero visualizar esos saldos. Básicamente es eso de forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, en el capital suscrito por cobrar, yo le digo, bueno, esto es patrimonio, ¿verdad? Y dentro de ese patrimonio, el capital emitido. ¿Listo? En IVA mayor valor, ¿qué es esto? Esto es activos corrientes, ¿sí? Porque son menores a un año, se tienen que declarar. Y aquí le decimos impuestos. Están los impuestos, impuestos, impuestos. Bueno, vamos a escoger otros activos. Igual eso es a criterio de ustedes. Activos corriente y acá le vamos a decir otros activos. Bien, yo tengo que configurar todos los rubros y finalmente, cuando ya haya configurado todos los rubros de las cuentas nuevas, le digo volver a generación del estado financiero. Y aquí empiezo a jugar con las fechas. Entonces voy a generar solo el mes de noviembre, que fueron los comprobantes que acabo de realizar. El sistema, por cada generación, te va a permitir generar un comparativo del año anterior, que el cual no me sirve, o incluye un análisis vertical o un análisis horizontal. Yo lo voy a dejar marcado, sin embargo me debe salir en blanco la columna y en la parte superior le voy a decir que me genere el reporte. Vamos a inicialmente con vamos a decirle que lo genere o lo extraemos de en formato PDF y el estado de resultado integral si lo exportamos a Excel. Ok, por acá me dicen que también. Bueno, aquí en la parte de arriba, miren que dice pop-up bloqueados. Eso sí le sale, eso es importante aprenderlo. Si les llega a pasar este tipo de situaciones, deben estar pendientes que en la parte superior lo deben desbloquear. Eso es pregunta frecuente. Me dicen, profe, es que estoy intentando generar el configurable y no me sale. Entonces es para que lo puedan hacer, ¿listo? Miren cómo me lo genera. Entonces, sí tengo información en el 2023, qué bueno. Entonces, miren, este es el estado de situación financiera configurable. Mírenlo acá. Es un poco distinto al estándar de SIGO. Digamos que esto se utiliza muchísimo cuando hago talleres para cena con norma internacional. Utilizo muchísimo porque ese es el que más se me ajusta para presentar el informe final. Entonces, ahí aprendimos algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Ahora voy a generar ahí mismo en reportes, pero el estado de resultado integral, configurable.
Estado de resultado integral. Recuerden, de la misma forma, configuro las firmas, ya no lo tengo que volverlo a hacer porque él hereda la misma configuración del estado de situación financiera y te la coloca acá. Entonces no tengo que volverlo a hacer. Sin embargo, en los rubros sí tengo que verificar si tengo algún rubro que me hace falta digamos, configurar, pues en mi caso no. Entonces, lo puedo generar y en esta ocasión vamos a decirle que lo exportamos a Excel. Entonces tenemos las dos extracciones. Una que es en PDF, en el formato que les compartí, y el otro es en Excel. Entonces vamos a esperar que lo generen. Listo, vamos a decirle acá que en descargas. Y miren la presentación de Excel. Ya les mostré la extracción de datos en, en PDF, ahora se las comparto en Excel. Miren cómo lo genera. Entonces, igual, un comparativo del año 2023-2024. Y si yo quisiera incluirle el análisis horizontal o vertical de mi estado financiero, también me lo va a generar acá, ahí mismo, en los porcentajes que él calcula. Y voilà, este es mi estado de resultado integral que tiene que ver consigo dentro de mi proceso como tal. De esta manera, digamos que generamos o cumplimos todos los objetivos de las dos clases de capacitación. Como hubo poquitas preguntas, me rindió un poquito más el tiempo, entonces, si de pronto alguien quiere aprovechar estos minutos, acá estoy, con mucho gusto lo resolvemos, porque aquí ya terminaríamos, digamos, como todo el proceso o todos los flujos que les traía para estos dos clases. Entonces, hicimos todo este recorrido en los 2 días de capacitación, ya nada más les queda que ustedes realicen la práctica con sus empresas demo. Por ahí vi que varios docentes me compartieron el correo electrónico, maravilloso.